Hola, buenas noches, noche de viernes, tras estas fiestas navideñas, ahora nos falta fin de año, la próxima semana, pues retomamos un poco la poca actualidad que hay para intentar explicarles un poco un resumen de estos días que, como pedía prácticamente el rey, usando casi nuestras palabras, lo que se está ya hablando es de la calma y la tranquilidad. Es lo que toca en estos momentos y es prácticamente el resumen que podemos hacer de lo que manifestó el rey en su discurso de hace un par de días. Tardado poco, obviamente. Puente llama hoy mismo tóxica Ayuso, en fin, de estas cosas que se imaginan. Obviamente, lo que no es calma y tranquilidad son todos los temas judiciales. El Supremo citará fiscales y al propio fiscal general. Presuponemos ya que seguramente, aunque sea un día hábil, el próximo 30, 31, ya veremos si ya será el año que viene, porque estos días todo el mundo se lo está tomando con calma. Ábalos se ha confirmado hoy que tiene hasta el 13, si no nos equivocamos, hasta mediados de enero para responder al tema del suplicatorio, algo que desde fuera a veces cuesta entender, porque no entendemos qué alegaciones puede dar Ábalos al Congreso, porque imagínense que el Congreso dice hoy, pues las alegaciones de Ábalos son consistentes. No vamos a dar el suplicatorio. ¿Qué órgano es el Congreso para no atender una petición del órgano jurisdiccional? Entendemos que es una formalidad de cómo están montadas las cosas. Mientras tenemos al presidente de vacaciones por Cerler, por allí, por Huesca, en el Pirineo, como pueden ver, súper preocupado de lo que sufren los españoles, por ejemplo, en Valencia. En fin, cada uno sabe en qué ocupa su tiempo libre. Fijó que quiere ser la alternativa. Habla de que el año que viene se moverá Sánchez en juzgados, Waterloo y Franco. En fin, ni Feijóo, no habiendo actividad, logra casi ninguna portada hoy. Quizá habría que reflexionar de este PP, que por cierto los movimientos cada vez más cercanos a Junts pues cabrean a cierto PP, sobre todo el PP obviamente catalán. Iremos luego, saldremos ya fuera de España para hablar de ese avión de Azerbaiyán, que como era imaginable, pues no chocó con unos pájaros. Alguna defensa, alguna batería antiaérea pensó que se trataba de un dron. Bueno, esto también hay que echarle mucha imaginación para pensar que era un dron que estaba atacando posiciones rusas y disparó y ocasionó la caída del avión. Luego, dos detalles para acabar. Uno, hablaremos de que la confianza empresarial en Alemania está en el punto más bajo de la historia. Ojo al detalle. Alemania, la locomotora de Europa, está donde está. Y eso nos lleva a consonancia con la sensación de que todo el mundo está pendiente de Trump ya para enero. Ya está descontado Biden totalmente. Todo el mundo pendiente de ese 20 de enero, donde Trump volverá a la Casa Blanca. Recuerden, nosotros estaremos por Washington unos días antes y vamos a intentar explicarles las sensaciones que puede haber desde allí, y la realidad es que todo el mundo está pendiente de cómo va a cambiar el mundo, no solo en la parte política, sino incluso en la parte social. Parece que hay un movimiento contra todo lo que hemos estado viendo este periodo y que a Europa le está costando más que nunca adaptarse. Acabaremos pues hablando de esa sensación que puede haber de relajación en este momento, pero no se lleven al equívoco. Efectivamente hay una sensación política, vamos a decirlo así, de relajación. Parece que todo está parado, efectivamente, días festivos, menos actividad judicial, etcétera, etcétera, pero realmente por debajo está funcionando todo a toda máquina. Mucha gente nos ha preguntado, ¿va a ser el año final de Sánchez o no? Miren, nosotros saben que en esto ya al final no hacemos apuesta de cifras ni de días, porque al final, como he repetido hoy en 2 o 3 ocasiones que nos han preguntado, el único que puede convocar elecciones es Sánchez. Y hay dos maneras de sacar a Sánchez. Una, que convoque elecciones y obviamente que no las gane. Y dos, una moción de censura, para lo cual debería haber un acuerdo cuanto menos curioso o extraño entre el PP y Junts. Vamos a ver cómo llega este 2025, que sin lugar a dudas va a ser un año muy intenso. Y va a ser tan intenso como ha acabado de intenso el 2024. Decíamos, discurso del rey el día 24, por cierto, el discurso con menos audiencia de los últimos años.
Algunos pueden ver en eso una caída nuevamente de la imagen de la monarquía, otros pueden ver algo que creemos bastante más sencillo, es el desinterés general por la política en este país. Algo que hemos comentado en más de una ocasión que sucede en esa copia burda que se hace de el resto de España, lo que se hizo en Cataluña, es decir, de intentar que la gente se desanime de la política y que al final vayan a votar un 50, un 60%, con lo cual las posiciones que están ganando, pues siempre tienen más opciones de seguir manteniéndose en el escenario. Recuerden lo de Cataluña, cuando ganó Ciudadanos hace unos cuantos años, 2017, votó más del 80% de la población. En las últimas elecciones apenas votó el 50 y poquito. ¿Y quién ganó? Los del 50 y poquito, los del 3%, para entendernos. Que es algo que curiosamente, fíjense lo curioso de la situación de este país, que cuando más gente habla, más el escenario gira al centro derecha. Porque hay un escenario que es obvio y notorio, que creo que todo el mundo controla, que es, por ejemplo, las elecciones de Madrid, que son las de más movilización, seguramente autonómicas, que existen en este país, y donde gana, curiosamente, arrasa Ayuso. Por lo cual, hay una cosa que vamos a empezar a hablar de eso hoy, porque hoy es un día para reflexionar, de que el electorado de este país parece que está cambiando en los últimos años de ese tradicional centro-izquierda a algo que podemos denominar centro-derecha. Porque al final la gente se ha hecho mayor, se ha hecho adulta, vamos a decirlo, no todo el mundo, obviamente, sigue habiendo mucho descerebrado, pero mucha gente se ha hecho adulta y se ha dado cuenta que al final lo que la vida consiste es, oiga, intentar vivir bien, que te cobren los menos impuestos posible, que sean los necesarios para lo que siempre decimos aquí, sanidad, educación, justicia, defensa, las cosas básicas y elementales que todos necesitamos, pero que no te crujan luego impuestos por sucesiones, por impuesto de sociedades, por encima que lo haces bien y ganas dinero, tienes que pagar más al Estado. Es decir, de estas cosas que desde una óptica liberal pues no se acaban de entender, y al final todo eso te lo da obviamente la edad. Cuando la gente madura en años y se da cuenta de que el Estado sirve más, en el caso de España, para robarte que para ayudarte, pues obviamente, cuando te toca movilizarte, y ese es el gran problema de lo que denominamos centro-derecha, pues logras cambiar las directrices del país. Y fíjense, para ver que nos centramos, el discurso del rey del día de Navidad habló de calma y tranquilidad, algo que parece copiado nuestro, con otras palabras, obviamente más faltaría, algo que obviamente han roto al cabo de pocas horas todos los partidos, empezando por Puente, que ha llamado tóxica Ayuso, pero fíjense el detalle. Cuando tú tensas una comunidad o un país, quien consigue más y mejores resultados, y esto no le vamos a decir que sea un consejo para el partido del gobierno, pero es curiosamente los partidos de centro y derecha. ¿Cuál es la comunidad para ustedes más tensada? Hablamos mediáticamente de toda España. Creo que nadie va a discutir que es Madrid. ¿Quién arrasa en Madrid? Centro derecha. Cuanto menos se habla de la comunidad, podemos poner Castilla-La Mancha, ¿quién gana? Centro izquierda. Cuanto más gente participa en una comunidad o en las elecciones generales, gana centro derecha. Cuanto menos gente, gana, curiosamente, la izquierda. Resultado, lo vemos claramente en Cataluña. ¿Y esto qué debería hacer reflexionar a los partidos? Pues obviamente al Partido Popular y Vox debería hacerlos reflexionar que cuanto más eleven la tensión, vamos a decirlo así, más opciones tendrán de llegar al gobierno. Es una cuestión fundamental. Y claro, para conseguir elevar la tensión, vamos a decirlo así, la calma y la tranquilidad, que está muy bien que lo diga Su Majestad, pero al final lo que nos lleva a reflexionar es que necesitas personajes políticos que consigan ilusionar, porque eso al final, quieran o no,
es fundamental. Y necesitas oposición. Ya hablamos aquí no a la oposición, ahora hablamos al gobierno central, sino hablamos, por ejemplo, el caso de Madrid, que sea tan incapaz, que no sea capaz más que de generar un efecto positivo para quien gobierna. ¿Qué es lo que sucede en Madrid? A más tensión que le colocan a Ayuso, más suben sus números. A más potenciales, llámenle como quieran, estupideces, porque no dejan de ser otra cosa, lo del hermano, lo del no sé qué, lo del novio, etcétera, etcétera, más sube Ayuso. Porque al final los ciudadanos de este país están suficientemente maduros para al menos analizar quién usa la política, quién vive de la política y sobre todo, por qué unos pretenden jugar sucio para estar al mando de la política. Y al final son las cosas que no se entienden. Y cuando estallan los temas judiciales, como todos los que tenemos en vista, obviamente, más tras la cena de los idiotas, que por cierto nos han dicho hoy que la citan en diversos medios como cena de los idiotas, y nos han dicho, hoy, esto es tuyo, digo, esto no es de, esto es de todos. Aquí saben que nosotros tenemos un dogma, vamos a decirlo así, una cosa muy clara, que en el momento de que cambien las tornas, que se haya logrado extraer, digamos, a aquellos que están intentando romper la democracia, nosotros, oiga, haremos como las películas, como aquellas películas clásicas, nos pondremos la mochila y nos iremos a caminar por el monte, porque nuestro ciclo habrá acabado. Algo que sería lo normal en un país normal. Porque cuando estalla todo lo judicial, y estos días la poca actividad que ha habido prácticamente la podríamos resumir en temas judiciales, pues el Supremo ha citado fiscales y va a citar al fiscal general los próximos días, suponemos ya el año que viene. Cuando todo eso no hay manera de explicarlo, fiscal general borrando el móvil como si fuera un vulgar delincuente, pues al final el votante se da cuenta de que eso no es positivo. Y a veces no entienden desde el PSOE que si solo asumieran alguna responsabilidad de lo que está sucediendo, y no hablamos de la dimisión de Antolín, obviamente, pues a lo mejor les iría mejor. Porque sus votantes necesitan creerse las mentiras, pero claro, las mentiras tan descaradas son difíciles de creer. Y seguramente hubiera sido más sencillo, aunque estarían reconociendo un delito, obviamente, que el fiscal general se hubiera inventado cualquier historia para decir que luchaba a favor de la democracia, pam, 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 que empezara a borrar móviles que le van a acabar llevando a la cárcel. De la misma manera que el tema de Ábalos, que es bastante más complejo, pues los plazos ya empiezan a correr. Hasta mediados de enero tiene para responder al suplicatorio, le ha enviado el Congreso, que tiene esos días para hacer sus alegaciones, cosa que, por cierto, como hemos dicho en titulares, perdón, pero jurídicamente es así, pero no se acaba de entender. Es decir, si el Supremo sustancia un suplicatorio es porque hay suficiente prueba documental para que el Congreso simplemente diga, oiga, si este señor es diputado, comprueben a ver si ha hecho algún delito, que le dé pie a que Ábalos responda, aunque sea en cierta manera una forma de entender unos derechos superiores a otros ciudadanos, pues hombre, no se acaba de entender porque si Ábalos alegara algo, no sabemos exactamente qué puede alegar, el Congreso podría engancharse a esa alegación y decir, no, no, es que las alegaciones de Ábalos dicen que no demos el suplicatorio, cosa que por cierto se ha dado siempre. ¿Con qué excusa? Con cualquier excusa, porque el descaro de este gobierno es así. Y ustedes imagínense que el Congreso, tras esas alegaciones de Ábalos, decide no atender a la petición del suplicatorio del Supremo. Estaremos delante de un caso inaudito, porque en este país lo inaudito, vaya usted a saber hasta cuándo puede pasar. Tiene hasta ese momento, con lo cual se entiende obviamente que las alegaciones pues serán ignoradas y que a Ábalos le tocará ir al Supremo y en ese momento vamos a ver
Si Ábalos ha pasado unas buenas fiestas o empieza a ser consciente de que su fiesta se está acabando. Todos esos temas judiciales van sumando elementos porque no son cosas que han estallado ahora, sino son cosas que ya llevan semanas, y mientras el presidente ha aprovechado para tomarse unas vacaciones en la nieve, en Cerler, al lado de la casa del señor Barrabés. Que está muy bien que el presidente haga vacaciones. Alguno ha recordado que con los 5 días que se tomó la otra vez, más todas las cenas aquellas en la India, hombre, parece que tiene más las vacaciones de verano. No sabemos cuántos días tiene el presidente de vacaciones, porque parece que se ha cogido puente también estos días. En fin, es cuanto menos curioso. Quien quiere ir a visitarlo está allí en un hotel rural en Cerler, pueden ir a saludarle, le dan un abrazo. En todo caso, denota que, fíjense los detalles, los reyes, que no sabemos dónde están, fueron un día antes de vacaciones a Valencia. Sánchez, desde que huyó como un cobarde, no ha vuelto a pisar Valencia. Y parece que todo le resbala, porque supongo conocen que hay todavía muchos, por citar el ejemplo más claro, parkings en Valencia inundados. No hay normalidad en Valencia, por mucho que nos quieran vender algunos que todo ya es normal. No hay normalidad en Valencia y tardará mucho en haberla. Y el presidente no se ha preocupado ni un segundo de los valencianos. Ya explicamos que los envió a morir por no tomar decisiones y ahora parece que tampoco le interesa que levanten cabeza. Seguramente fue el momento más trágico de la presidencia de Sánchez y es muy posible que sea el momento que defina todo el futuro del presidente Sánchez. Y mientras tenemos un presidente de vacaciones, tenemos al presidente de la oposición pues intentando conseguir portadas de diarios, vamos a decirlo así. Y hoy tenía una buena oportunidad, presidente fuera, todo para él, y lo único que ha conseguido es alguna columnita, alguna cosa interesante, pero poco más. Fijaos la alternativa, pero parece que ni en el PP son conscientes de esa alternativa. Ha dicho que el 2025 se moverá Sánchez entre juzgados, Waterloo y Franco, en fin, algo que parece que es evidente, y no solo el 2025, sino todo esta última parte del año también ha sido así, desde que Sánchez hizo el pacto para gobernar, y está claro que Feijóo parece que no tiene claro, qué es llevar la oposición de un país, porque lo decíamos al principio y lo hemos explicado en este sentido. Es importante ilusionar a los votantes para lograr alcanzar tu meta, porque está claro que Feijóo solo puede llegar a presidente mediante elecciones o una moción de censura que se ve muy complicada a estas alturas, por mucho que haya conversaciones con Junts, sobre todo porque con Junts al final las conversaciones pues no agradan principalmente al Partido Popular catalán, al señor Alejandro Fernández, y no parecen convencer tampoco en el Partido Popular de Madrid, aunque de esto hablen poco. Y además está claro que las encuestas dicen una cosa que parece meridianamente clara, que a pesar, por cierto, si se han dado cuenta en los últimos movimientos del PSOE, que parece intentar girar hacia el PP diciendo hay que buscar un acuerdo con el partido del PP, etcétera, etcétera, que no van a atender o no deberían atender desde el PP, parece que no se dan cuenta que para gobernar necesitan sumar con Vox, no con Junts, ni con el PNV. Habla de dignidad, a veces Feijóo, pero parece que más que dignidad, lo que tenga es miedo a hacer lo que va a suceder los próximos meses y ya está sucediendo en buena parte de Europa. En ese cambio global, donde los partidos que algunos tildan de ultraderecha, algunos pensamos que son más bien populistas en muchos casos,
pues forman parte de gobiernos sin ningún problema. Incluso en algún país, como en el caso de Italia, tienen a la primera ministra. Y eso que parece la lógica que va a suceder las próximas semanas y meses, Feijóo parece que no lo acaba de entender. Y está claro que si hubiera elecciones por un avance por parte de Sánchez, porque estuviera acorralado por los temas judiciales, porque fuera citado por el Supremo, por decir cosas claras que podrían llevar a esa deriva, pues en unas elecciones difícilmente, si a día de hoy Feijóo está arrasando, va a arrasar tras una campaña electoral. Y mucha gente va a refugiarse en el voto a Vox, que podría volver a sumar esos 50 diputados y obligarían al PP a llegar a cualquier tipo de acuerdo. El PP juega con una baza que ya saben que hemos explicado también en alguna ocasión, que es que Vox jamás le votaría en contra en una investidura, con lo cual ellos creen que si la suma del PP y la de Junts o el PNV es suficiente, con la abstención de Vox podrían gobernar. Pero ojo, porque esto es España. Y parece a estas alturas que el único partido, lo decimos con todas las palabras, que veta pactar con partidos es el PP. Porque ustedes imagínense, y ya vamos a hablar de futuro, para que vean que queremos acabar el año con fuerza como lo vamos a empezar. Que hay unas elecciones, el PP se planta en esos 140 y pico, si quieren hasta 150, y Vox se planta en 40 y pico, 50 diputados. La suma de ambos da una mayoría clara. Pero el PP sin Vox no puede gobernar. Ellos dicen, mira, sumamos con Junts y PNV suficientes para ser más que lo que sume todo el PSOE y amigos, de tal ejemplo que sumen 163, por decir un número, y con eso gobernamos, porque claro, los otros suman 152, por decir algo, ganamos la elección porque Vox se abstiene. Pero claro, ¿y si Vox vota en contra? Que por cierto, algunos pensamos que es lo que debería hacer llegado ese momento. Porque hay una cosa que en el PP parece no entender, el PP del señor Feijóo, y es que cualquier voto de un ciudadano vale lo mismo. Y vale lo mismo el señor que vota a Junts, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, y a alguno no le gusta, que el señor que vota a Bildu, por poner los dos extremos. Y si es lícito pactos extraños como los que hace el señor Sánchez, es igual de lícito los pactos del PP con quien quiera para tener una mayoría suficientemente clara y que no tenga que ceder ante peticiones como el PNV o Junts chantajistas. Y aquí viene el argumento que hemos explicado y que creo que vamos a ver muchas veces en las próximas semanas y próximos meses, de que Vox podría exigir no entrar en el gobierno, daría cierta facilidad, digamos, a que el gobierno funcionara, a cambio, obviamente, en primer lugar, de que quizá no fuera Feijóo el candidato a presidente, si no tiene una clara mayoría, y también, obviamente, con el caso de que colocara a personas que habían sido cercanas a Vox y ya no están dentro de un gobierno para que no hubiera vinculación con el señor Abascal. Gente que a lo mejor se fue incluso de Vox, creo que todo el mundo tiene en la cabeza nombres. O gente que apoyó, pues incluso alguna moción de censura que presentó Vox. Gente que están, entre comillas, fuera del primer escenario político, pero que pueden aportar
esa fusión, digamos, necesaria que el PP debería aceptar y que Vox consideraría suficientemente interesante. Pero para llegar a eso, obviamente, hay que llegar a que hubiera elecciones y eso parece que no va a ser durante los próximos días al menos. Eso va a venir seguramente en caso de un acelerón judicial que, como pueden imaginar, pues puede llegar perfectamente finales de enero con más declaraciones, la imputación del fiscal, la declaración del fiscal, Ábalos ya declarando en el Supremo, saliendo alguna vez en nombre de Sánchez y que fuera imputado Sánchez. Calculen, para ser optimistas, febrero es un mes corto, pero podría ser perfectamente mediados de febrero. Podríamos ponernos en un escenario cada vez más complejo. Además, con unos movimientos en Europa, elecciones en Alemania, con cambios, además con la ya presidencia de Trump, que vamos a hablar luego, todo líder del pasado va a tener muchas dificultades, porque hay que intentar entender el mundo global en una situación como esta. Saltamos rápidamente al mundo, hablamos rápidamente del avión de Azerbaiyán Airlines, que recuerden que se cayó el otro día en un aterrizaje, se salvaron. Algunos se sorprenden de toda la parte que estaba de mitad de avión hacia detrás, parece que es la que se salvó, la parte de delante pues se disparó, digamos, nunca mejor dicho. Finalmente parece que se confirma. Es difícil decir el nombre exacto, nosotros sí, que decir, pero entre países saben que eso genera conflicto diplomático, que fue una batería, se identifica incluso la batería, esto lo podemos decir porque se sabe, que pensaba que era un dron, bueno, debían haberse tomado algo también los que estaban al frente de la batería para confundir un dron con un avión, pero bueno, en fin, a su paso por Chechenia y las esquirlas hicieron que se perdiera el control del avión y acabara en ese lamentable accidente. Es como aquel avión de Malaysia Airlines, ¿se acuerdan? Hace unos años fue derribado por un misil. En fin, son zonas complicadas y realmente son de esas cosas que jamás deberían pasar. Y eso sucede en una zona tensa, mientras que en la Europa más central, con elecciones previstas en Alemania, la confianza empresarial en Alemania ha bajado al punto más bajo de su historia. Es una reflexión económica que es importante hacer porque Alemania es la locomotora de Europa y se imaginan que si Sánchez nos dice vamos como un cohete y Alemania no tiene confianza en sus empresarios, imagínense aquí, que están freídos, impuestos por todos lados, ¿cómo deben pensar? Solo hay que ver los datos de los ERES que se han acogido en Valencia para ver la realidad de que la gente no tiene ninguna confianza en el futuro. Nosotros nos preguntaba gente en su momento y decíamos, si nosotros estamos en Valencia hubiéramos dejado todo. ¿Quién apuesta ahora por España? Más, ¿quién apuesta ahora por Europa? Europa que se ha dedicado los últimos años, como hemos explicado más de una ocasión, Estados Unidos a innovar, China a copiar y Europa a poner multas, impuestos y sanciones. Nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo. Parecemos aquellos que teníamos muchos recursos y hemos querido vivir del pasado sin ser capaces de aceptar nuestro presente. Vamos a ver si aparece algún líder en Europa que empiece a tirar con fuerza. Se habla de Meloni, vamos a ver Alemania en estas elecciones. Está claro que curiosamente podía ser un buen salto en Europa, fíjense el detalle, Meloni, primera ministra alemana, hemos acabado en A, alemana, y primera ministra en España, también mujer. Sería sin lugar a dudas un salto hacia adelante, hablamos de Ayuso, obviamente, que nadie se nos confunda, que estos tres países, y ya no decimos si en Francia sumara de alguna manera a alguien, podían dar ese salto cualitativo y además jugando a eso que muchos han querido estos años, a esa invocación, digamos, a las cosas diferentes. Habrá que ver Alemania cómo van las elecciones y habrá que ver en España
hasta dónde llega el ritmo de Feijóo en caso de hipotéticas elecciones. Porque todo el mundo al final está pendiente de Trump. Y Trump, recuerden, 20 de enero, proclamación de presidente en Washington, salvo que pase alguna desgracia, ¿vale? Que ya tiene intención de moverse por el mundo, los follones de Panamá, los follones de Groenlandia, en fin, cosas personalmente que no se entienden. Tiene la preocupación obviamente por el tema de la OTAN, que es bastante lógica y coherente, como hemos explicado. No puede ser que Estados Unidos se dedique a hacer guardián del mundo y resulta que el resto de países vayan reduciendo sus aportaciones. Lo ha entendido muy bien Meloni en Italia y va a aumentar esas aportaciones a defensa. Y Europa tiene esa posibilidad con Trump de contrarrestarle, pero desde tender la mano, cosa que von der Torpen sabemos perfectamente que no va a hacer, porque Trump personalmente desprecia a von der Torpen porque primero no sabe ni quién es y segundo, por una cuestión incluso de psicología. Hombre, quien apruebe una ley contra los lobos porque le matan a su puto pony, perdón, señora von der Leyen, es que es alguien débil. Quien se asusta cuando va a Kiev a los bombardeos no es alguien que merezca regir Europa. Los europeos, empezando por el propio Feijóo, les ha parecido bien. Bueno, Europa va hacia el desierto. Intelectual ya lo tiene. Y algunos prefieren ser súbditos de Trump o creerse opositores de Trump en vez de cooperar para que todo vaya mejor. Porque con gente como Trump lo que hay que hacer es escucharla, ganarte su respeto y colaborar para hacer cosas mejores. Y fíjense, y aquí no vamos a pasar por considerar al señor Putin alguien con el que nos iríamos a cenar en Navidad, pero siempre hemos reconocido, y vamos a seguir diciéndolo, que es seguramente como político y estratega de los más brillantes que existen actualmente en el mundo. Y él es consciente que con Trump, abrazos, acuerdos. Europa parece que lo que entiende es odio, conflicto, ¿y qué quieren que les diga? Nos van a freír aranceles y si ya hay poca confianza en Alemania, no les cuento la que va a haber de aquí a unos meses, si siguiéramos con estas políticas. Todos pendientes de Trump, mientras aquí, como decíamos, ha bajado bastante la intensidad estos días. Algunos lo asocian a que esto va a durar eternamente. No, ya lo hemos dicho antes. Si quieren poner algún cálculo, no para que se vaya Sánchez, ojo, pero sí para que empiece la tensión a ser cada vez más insoportable. Debería ser, calculamos, hacia mediados aproximadamente de febrero, donde se va a juntar el suplicatorio, en principio aceptado al señor Ábalos y su declaración en el Supremo, y veremos qué dice. Ya habrá declarado solamente el fiscal general y estará ya imputado, bueno, ya imputado, acelerará el tema de la señora de Sánchez y todo eso, el del hermano, que recuerden, va a principios de enero también a declarar, todo eso se va a juntar, calculamos, finales, principios, mediados de febrero aproximadamente, y parece que ante un Sánchez solitario las cosas pueden acelerarse. A partir de ahí, oiga, si tuviéramos un líder de la oposición con cara y ojos, es que ya no estaríamos hablando aquí. Porque si hubiera habido un líder de la oposición con cara y ojos, y esto hay que decirlo, lo dijimos muchas veces, también a punto de acabar el año, si hubiera un líder de la oposición con cara y ojos, no hubieran sacado esos nefastos resultados de las últimas generales y llevaría el Partido Popular, solamente junto a Vox, gobernando 6 meses antes que lo estén haciendo en Alemania, casi al mismo tiempo que lo hacían en Italia y respondiendo bastante mejor a la situación que lo que está haciendo esta gente. Los escándalos judiciales solamente seguirían adelante
aunque con menos repercusión. Pero algunos han querido ser ambiciosos y han querido el todo o nada. Y esto, a veces, no se puede conseguir, porque hay una cosa básica con la que queremos acabar hoy. Y es que lo fundamental en estos casi 40 años de democracia, una democracia joven, es el respeto máximo y el reforzamiento de la democracia. Y cuando unos quieren quebrarla, no se puede tener ninguna duda en hacia dónde hay que dirigir las medidas para que esto no suceda. Y está claro que Sánchez es el mayor peligro para la democracia desde que ésta ha existido en España hace casi 40 años. Lo que inició Zapatero, Sánchez lo quiere continuar. Y eso es intolerable. Y eso, perdón, tiene sus consecuencias. Que no serán mañana ni pasado mañana, que se nos va a pasar las Navidades en Cerler, que bien, que esquíe, que luego le silbarán al ir a comprar al súper, bueno, al súper no queremos que vaya Sánchez, al ir a pasear, etcétera, etcétera. En fin, cada uno tiene lo que ha cosechado. Hoy viernes, los viernes no hay programa habitualmente, pero ayer al final, recuerden que era festivo en Cataluña, pues tampoco había tanto movimiento, pero hemos decidido hacer hoy el programa, seguramente será domingo y lunes, obviamente el 31 esperemos que todos coman las uvas y todas esas cosas. Sí que queremos acabar haciendo un recuerdo, que nos lo ha recordado alguna gente, a todos aquellos, aunque lo recordemos también el lunes seguramente, si no nos olvidamos, a todos aquellos que están pues sirviendo al Estado a día de hoy y van a servir en estos días de Navidad, en estos días que han servido o en estos días de fin de año pues fuera del Estado o dentro de los servicios públicos, obviamente dentro del Estado, aquellos que han estado trabajando mientras otros hemos podido celebrar estas fiestas. Obviamente a Valencia y a todos aquellos que han tenido unas fiestas diferentes a las que hubieran podido tener. Salvo novedad, nosotros nos vamos a enfocar ya de cara al domingo, donde haremos programa. El lunes haremos el último programa ya del año. Martes, fin de año, y empezaremos ya el próximo año. Esperemos, con fuerza, aunque creemos que todo se empezará a mover a partir de pasado Reyes. Nos vamos a emplazar hasta el lunes, hasta el domingo, de las aportaciones, como siempre decimos, seguimos.